Gloria al Señor de los ejércitos. Vamos a meditar en la palabra del Señor, mis hermanos. Vamos a tratar un tema. Estuvimos hablando en estos días y se mencionó lo que es la imposición de manos. ¿Te acuerdas que estuvimos meditando? Se tocó el tema y yo sentí de parte de Dios tocar este tema, la imposición de manos. Ya hacía tiempo que lo íbamos a tratar. Pues yo creo que hoy es el día. Vamos a tratarlo, mis hermanos. Es un tema realmente muy interesante. De verdad que es interesante este tema. Entonces vamos a meditar en él, porque tiene mucho que ver en lo que es el Antiguo Testamento, pero también tiene que ver en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué es lo que la Escritura dice, de una manera que podamos comprender y que podamos entender qué es la imposición de manos, para qué es y pues en qué puede influir, para bien o para mal, en el nombre del Señor Jesucristo, mis hermanos. Tome su asiento, mis hermanos. Vamos a comenzar de esta manera, a manera de una pregunta. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la imposición de manos? ¿Y cómo debería funcionar este antiguo ritual, o no, en la iglesia de hoy? Vamos a ver por qué dice esto. Al igual que la unción con aceite, mucha confusión a menudo rodea estos signos externos que el Nuevo Testamento tiene, muy poco, pero sí tiene que decir. Al igual que el ayuno, la imposición de manos, inclusive la unción con aceite van de la mano con la oración. Esto quiere decir que cuando vamos a ungir cuando se ungía a una persona con aceite, pues va de la mano con oración. Cuando se va a ayunar, pues también se ora. En este caso también con la imposición de manos también va de la mano la oración. Debido a la forma en que Dios creó el mundo y conectó nuestros propios corazones, en ciertas ocasiones especiales buscamos algo tangible, físico, visible, para complementar o servir como señal de lo que está sucediendo de manera invisible y de lo que estamos capturando con palabras invisibles. Y eso es verdad. ¿Te acuerdas que a veces te decía yo que pues a veces hay quienes oran por las personas y de pura palabra tienen la suficiente fe, pero hay quienes necesitan sentir algo, ver algo, de una manera para que se active su fe? Pero antes de volvernos a lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la imposición de manos hoy, primero debemos orientarnos al observar cómo fue que esto surgió, cómo funcionó, y si se desarrolló esta práctica en la historia del pueblo de Dios. Y de esa manera podemos entenderlo de una manera más concreta, pero también más amplia. Primer punto, mis hermanos, los fundamentos del primer pacto. A lo largo de la Biblia encontramos significados tanto positivos, esto es muy importante, ver cómo hay resultados positivos, pero también hay resultados negativos de la imposición de manos, así como maneras generales, o sea, de todos los días, o especiales, esto quiere decir ceremoniales, en una ocasión especial. En el Antiguo Testamento el uso general es usualmente negativo, hermano. O sea, poner las manos sobre alguien es infligir daño. Vamos a verlo. Apúntalo en tu libreta, mi hermano. Génesis 22:12. Hay muchos versículos, pero algunos te los voy a leer solamente para ilustrarlo, para respaldar esto. Pero hay algunos que solamente te los voy a dar para que los tengas ahí y los estudies en casa. Génesis 22:12, Reina Valera dice así: y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, muchas veces cuando nosotros queremos buscar acerca de algún tema, mi hermano, en la Escritura, no va a aparecer literalmente, tal vez con las palabras que nosotros querramos encontrarlo, o inclusive con las palabras que nosotros pensemos. Alguna vez tendremos que buscar sinónimos. ¿Y qué es un sinónimo? Es algo que significa lo mismo, pero que se escribe de diferente manera. Por ejemplo, aquí dice poner las manos.
Imposición, imponer las manos. ¿Cómo dice este versículo? No extiendas tu mano. Eso quiere decir lo mismo, como si pusiéramos las manos o como si impusiéramos las manos. ¿De qué trata este pasaje de una manera rápida para poder entenderlo? Está hablando de Abraham. Abraham, cuando ya estaba ofreciendo a su hijo, pues que le iba a ofrecer en sacrificio a Dios, porque Dios se lo había pedido. Por eso es de que ahora sí creo que podremos entender que Dios le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. O sea, el ángel estaba diciendo a Abraham, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El ángel está hablando lo que Dios dijo, por cuanto no me rehusaste, o sea, lo mantendré, lo salvaré, estará contigo. Yo te lo prometí, solamente quería ver qué había en tu corazón. No es el tema, hermano, sino el que dice aquí, no extiendas tu mano. ¿Por qué? Porque ya le iba a dar el machetazo. Ya iba, ahora sí que pues hacerle daño, ¿no? Está, por ejemplo, también solamente apúntalo, Génesis 37:22. Por ejemplo, Éxodo 7:4, Reina Valera dice, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto. ¿Qué dice el Señor? O sea, de una manera figurada, imaginaria. Imagínate cómo sería, cómo es ahorita, por ejemplo, yo pongo mi mano sobre el celular. Entonces, así Dios puede poner la mano sobre alguien, pero en este caso, ¿para qué Dios está avisando o nos está diciendo en la Escritura que pondría su mano? Para hacerle, pues ahora sí que mal. ¿Por qué? Porque no se resistía a dejar salir al pueblo del Señor. Se resistía a permitirles la libertad con el fin de ¿qué? De ir a hacerle una fiesta en el desierto al Señor. Entonces dice, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Pero ¿cómo es que dice? Mas yo pondré mi mano sobre Faraón. O sea que él se encargaría. Pero lógicamente sabemos qué es lo que hizo. Vinieron las plagas, murió el primogénito del Faraón, con grandes juicios. Eso también significa poner la mano. Por ejemplo, Nehemías 13:21, también es otro ejemplo. Esther 2:21, Reina Valera dice así, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Eso está en Esther 2:21. Entonces fíjate cómo le querían hacer daño. O sea, cómo es un sinónimo de imponer la mano, echar mano. Echar mano con dos sentidos, un sentido negativo y un sentido pues positivo. En este caso estamos hablando de los sentidos negativos, de los que son para hacer daño o son para atacar. Entonces, hay otros ejemplos en Esther, por ejemplo, Esther 3:6, Esther 6:2. Pero, por ejemplo, Esther 8:7 dice, respondió el rey Asuero a la reina y a Mardoqueo el judío, he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Y sabemos qué es lo que quería hacer Amán, pues quería exterminar a los judíos, estaba echando mano de lo que él tenía, de la posición que él tenía, que era un lugar muy cercano, como la mano derecha del rey Asuero. Estaba aprovechando eso para quitar y poner, hacer y deshacer. En este caso estaba echando mano de su rango, de su jerarquía, para exterminar a los judíos. Entonces, ¿cómo se puede echar mano, imponer mano, poner mano de una manera negativa? Por ejemplo, Levítico 24:14 dice, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación donde se use para poner visiblemente la maldición de Dios sobre la persona que la llevará. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mi hermano? Donde se usa para poner visiblemente. O sea, era algo así a ojos vistos. Lo que quería Dios era que viera qué era lo que le pasaba a las personas. ¿Te acuerdas que hablábamos
acerca de este versículo, y esto habla de un hijo rebelde, que ya le habían llamado la atención, ya lo habían, y él seguía así. Entonces eso era de gran gravedad en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo Dios echa mano de aquel que practica el pecado, de aquel que mismo Dios echa su mano sobre aquel que quiere hacerle mal a su pueblo? Como lo que decían ahorita, estaba hablando, por ejemplo, de la brujería. Hay gente que echa mano de la brujería para hacerle mal a otros. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Él le tiene todo. Nosotros tenemos, como decía el Salmo 3, a mí me encanta cantar también ese salmo, por esa parte que leyó el hermano Patricio. O sea, Dios está así alrededor de nosotros. El Salmo 125 también habla de lo mismo, para los que confían. O sea, es muy importante que esto es para los que confían, para los hijos de Dios. Los otros, los que se engañan, les puede llegar la maldición. Entonces, ¿cómo Dios echa de su mano poderosa para defender a su pueblo, para exterminar el pecado? Por eso, pero de una manera visible, que dice: saquen al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. ¿Por qué? O sea, de que la maldición sobre ti, y apedréelo. Hay otra parte que leíamos en Deuteronomio que habla también algo parecido, pero ese sí era de un hijo literal, que los padres fueron a hablar con los ancianos, con los líderes de ese tiempo, y que decían que pues no entendía. Entonces le dieron varias oportunidades para que se arrepintiera, y pues tuvieron que sacarlo igual afuera y lo apedrearon hasta que muriera. Por ejemplo, también encontramos un uso especial. ¿Te acuerdas que hablábamos de usos especiales y usos generales? Estos son como de uso general, pero hay uno de uso especial en el Antiguo Testamento, Levítico 1:4. Reina Valera dice así: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. ¿Qué es el holocausto? ¿Te acuerdas que llevaban un cordero, llevaban un animalito? Entonces aquí es donde como que está muy interesante este tema, porque fíjate cómo de repente la imposición de manos en este aspecto era negativo, era daño, era de exterminio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, vamos a ver, pon la mano sobre la cabeza del holocausto, sobre la cabeza del animalito. Entonces, y será aceptado para expiación suya. Y aquí es donde está encerrado el gran significado de esto. Pero hagamos una pregunta: ¿qué es expiación? Al responder qué es expiación, podremos entender qué es lo que quiere decir este versículo. La expiación, mi hermano, tal y como se utilizan las Escrituras, consiste en padecer el castigo por los pecados. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Le ponían la mano al animalito en la cabeza, y entonces ese animalito es algo así, pero fíjate que te lo voy a decir de una manera que quiero que lo entiendas. No es que se traspasaran, es algo así como simbólico, figurado, imaginario, pero no es literal. O sea, es de una manera espiritual. Pero esto no quiere decir que si tú impones las manos o sea, hay algo de cierto, pero vamos a verlo. Ahorita nada más vamos a ver. Es como si hiciéramos esto. Estaba el animalito. Tú le ponías las manos y es como si tus pecados se transfirieran a él. ¿Y qué dice la Escritura en el Nuevo Testamento? ¿Qué es el pecado? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero ahí no dice muerte para salvación ni muerte para justicia, nada más es muerte. Aquí la muerte era muerte, y era muerte pues juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no toleraba el pecado. Entonces en esta parte continúa diciendo la definición de expiación, que dice: consiste en padecer el castigo. ¿Quién padecía el castigo de la persona? El animalito. Por eso lo degollaban, lo mataban. ¿Por qué? Porque Dios quería exterminar el pecado. ¿Qué es lo que pasó en los versículos anteriores? Al hijo, ¿qué pasaba? Lo sacaban. ¿A quién decía? Al blasfemo lo sacaban y lo apedreaban, mataban el pecado para exterminarlo. Entonces, continuamos con la definición: con lo cual se eliminan los efectos del pecado, y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Y el mayor ejemplo es que ¿quién es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo?
O sea, de repente puedes preguntar, ¿por qué es que padeció Jesucristo la crucifixión? Yo creo que lo voy a ampliar más en un tema, ya lo tengo aquí en la mente, imaginándolo, masticándolo, ya lo voy a sacar. Pero en poquitas palabras, es así de sencillo. Jesucristo fue la única persona capaz de llevar a cabo la expiación, que es el castigo por los pecados de toda la humanidad. ¿A poco no es así? Por eso es de que era tan importante que Cristo muriera en la cruz. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué solamente Cristo? O sea, hubo muchos crucificados, pero ¿por qué Cristo fue escogido? Ahí hay otra pregunta. Para no desviarnos del tema, es simple y sencillamente porque Él era el Cordero perfecto. Ahora, ¿recuerdas que antes había ciertos requisitos? O sea, de que el cordero, el cabrito que se iba a matar, que se iba a llevar a sacrificio, tenía que estar perfecto, no podía tener ningún defecto, una manita doblada, una oreja entrecortada, no, tenía que ser uno perfecto, selecto. Por eso es que Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Perfecto, él es el Cordero perfecto. Nadie de nosotros pudiera, es que yo no quiero que maten a mi familia, pues yo me voy a entregar. No, tenemos muchos defectos, estamos malfigurados espiritualmente en muchas maneras, por eso ninguno de nosotros aplicaba para poder llevar a cabo este castigo, porque Dios no recibía, y cuando le ofrecían algún animal defectuoso, entonces se enojaba. Hay una partes escriturales donde él dice y reclama por qué le dan animales defectuosos, como que lo que tenían. O sea, se apartaban lo bueno, lo mejor, y le daban a Dios lo que fuera. Entonces, en una parte escritural hay hay reclamos acerca de eso. Entonces, solamente Jesucristo podía hacer eso. ¿Por qué? Estaba libre de pecado, era perfecto, no pecó de ninguna manera, y Dios solamente aceptaba algo perfecto, de lo mejor, una primicia. Entonces, ¿qué hizo? Su propio Hijo. Por eso es tan importante. Con eso podemos entender por qué cuando le dijo Pedro, no, Señor, yo no voy a permitir que nadie te haga nada. Aquel que se atreva a ponerte mano encima, en este sentido malo, de hacerle daño, que dijo Pedro, yo te voy a defender. ¿Qué le dijo el Señor? Aléjate de mí, Satanás. Porque si eso hubiera pasado, no pudiéramos haber obtenido, no tendríamos la salvación, ni derecho a la salvación. Pero Cristo sí lo sabía, y gloria a Dios que Él sí lo sabía, y que ahora sí que firme caminó hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Gracias a eso ahora podemos obtener la salvación. Levítico 16:21, por ejemplo, dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza. Ese también es otro caso especial. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. ¿Para qué? Para morir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo, por ejemplo, Elías? ¿Te acuerdas que Elías hizo también sacrificio? ¿Y dónde fue eso? En el desierto. ¿Para qué? ¿Qué fue lo que hizo? Por lo que dice aquí, por todos los pecados, las iniquidades y las rebeliones del pueblo de Israel. ¿Por qué? Se habían apartado del Señor por andar, ahora sí que siguiendo a los ídolos. Tenían a Baal y tenían al Señor. Entonces ese es un ejemplo, por ejemplo, también ya así llevado por obra. Por ejemplo, también hay otros versículos, apúntalos: Éxodo 29:10, 29:15, 29:19, Números 8:12. Hay más ejemplos. Donde los sacerdotes debidamente designados, o sea, los que Dios había escogido, dice, ponen las manos en un sacrificio para colocar ceremonialmente sobre el animal la maldición justa de Dios, en lugar de sobre las personas pecadoras. Por ejemplo, en el día de la expiación, el día culminante del año judío, el sumo sacerdote es el que hacía todo eso. Pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará
sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Lo mismo que, o sea, el mismo versículo, pero en otra versión, aquí dice transgresiones en vez de rebeliones. Esta imposición de manos especial o ceremonial es a lo que Hebreos 6.1, Reina Valera, se refiere cuando menciona 6 enseñanzas, entre otras, el primer pacto, la doctrina elemental de Cristo. Es esto, que preparó el pueblo de Dios para el nuevo pacto, esto es, arrepentimiento de obras muertas y de fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. De una manera más clara, Hebreos 6, 1 y 2, pero en la traducción lenguaje actual, dice de esta manera: por eso, sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos los que creen en Cristo, también sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Pero todo es en base ¿a qué? A que sigamos el camino. A veces nos enfocamos tanto en una enseñanza, en un tipo de enseñanzas, que es lo que yo lo llamo como de que tomamos lechita y de repente empezamos a ingerir alimento sólido, el bistezote que decimos. Entonces, hay quienes se conforman con las enseñanzas básicas, no son malas, son buenas, pero la cosa es ir de menos a más, ir creciendo en el conocimiento de Dios. Mientras que la mayoría de las menciones del Antiguo Testamento involucran sacerdotes y ceremonias del primer pacto, como la de pasar la maldición al sustituto, o sea, al animalito, 2 textos en particular, ambos en el libro de Números, anticipan cómo la imposición de manos llegaría a ser usada en la era de la iglesia, usada para pasar una bendición a un líder formalmente reconocido. En Números 8:10, Reina Valera dice de esto: y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. El pueblo de Dios impuso sus manos sobre los sacerdotes para encargarlos oficialmente como sus representantes a Dios. Y eso al momento está vigente, mi hermano. Hay veces que la iglesia es la que ora. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, vamos a poner un músico, ¿no? O un predicador, y que va a empezar a servir, ¿qué es lo que haríamos? Una de dos: o seríamos los líderes los que ponemos, dice que los hijos de Israel, pondríamos las manos sobre esta persona para que esta persona sea iniciada en el ministerio. Pero ¿quién es el que en realidad pone las manos? Es el Señor el que está probando todo eso. Pero otras maneras es que, por ejemplo, el hermano fulano va a iniciar su ministerio, va a empezar a ministrar a partir de hoy o a partir de la semana que entra, vamos a orar por él, y se hace de una manera general a toda la congregación. A ver, líderes, hermano Patricio, hermano Pedro, vengan, ayúdenme, todos le vamos a imponer las manos. Pero también la iglesia está levantando manos, o sea, también poniendo manos desde su lugar. ¿Para qué? Reconociendo de que Él es un ministro de Dios ahora. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Que lo pongan delante del Señor, y pondrán sus manos sobre los levitas. Entonces, esto es, el pueblo de Dios impuso sus manos sobre los sacerdotes para encargarlos, pero de una manera oficial, como sus representantes ante Dios. Por ejemplo, otro versículo, Números 27:18, dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Esto es como de persona a persona. El otro era como de una manera muy similar, pero estaba incluida la congregación. Aquí es
de una manera más personal. Dios instruye, en este caso, ¿quién le estaba hablando? Le estaba diciendo a Moisés que ponga sus manos sobre Josué para encargarlo formalmente como el nuevo líder de la nación. ¿Por qué? Porque ya Moisés estaba por morir. Entonces no es como de que Dios se le olvidó, ¿quién va a este? No. Dios ya tenía todo preparado y ¿sabes qué? Pon tus manos sobre Josué porque ahora la responsabilidad la tendrá él. Pero también con la responsabilidad viene el respaldo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo, por ejemplo, Moisés cuando estaba el pueblo de Israel frente al desierto? Levantó su vara, su báculo, ¿y qué hizo? Hizo que se abriera el mar para que pasaran. O sea, era grande responsabilidad. ¿Por qué? Porque él era responsable de que todo el pueblo había llegado hasta ese lugar. ¿Y todos qué pensaron? ¿Por qué nos traes aquí, Moisés? Aquí vamos a morir. Le empezaron a reclamar. En ese aspecto, a esas circunstancias, a esas alturas, se siente la responsabilidad y se siente feo. Que el pueblo te empieza a reclamar esto, que te empieza a reclamar el otro. Pero es cuando viene el respaldo de Dios. Entonces, eso mismo, la responsabilidad. Porque ahora le tocaría, ¿cuánto tiempo estuvo batallando Moisés con el pueblo de Israel? Esa responsabilidad de seguir lidiando con el pueblo de Israel, pero ahora inducirlos a la tierra prometida, le sería pasada a Josué. Dios pudo haber hecho que Moisés viviera muchos más días y que los introduciera a la tierra prometida, pero Dios lo había decidido así. Y además Moisés, ¿qué había hecho? Había perdido el derecho. Dios le había quitado el derecho de entrar a la tierra prometida. Dijo que la iba a ver, pero que no iba a entrar. ¿Por qué? Por haber pateado de manera desobediente a la roca, porque la roca era Cristo. O sea, como Dios, a quien le puso mano, a quien se atreve a meterse con sus hijos, toma cartas en el asunto. Entonces, esto es una manera formal. ¿Cómo qué? Como de que ahora Josué iba a ser el líder de los israelitas. ¿Qué le pasó? Entonces Moisés, al imponerle la mano, le pasó toda la responsabilidad. ¿Por qué? Porque es una manera que Dios escogió. Es una manera en la que Dios dijo que se hiciera así y pues es la manera en la que se debía de hacer. Entonces, otro punto número 2. Las manos de Jesús y sus apóstoles. Esto es del Viejo Testamento. Cómo se hacían y se llevaban las cosas, cómo ahora sí que se acreditaba a un líder, para que todos dijeran, todos lo vieran y ese es el líder, él es Moisés, ahora sí que el que Dios escogió para llevar a la nación, ahora es Josué. Lo mismo pasó, ¿qué pasó por ejemplo con Elías? Aquí no hubo imposición de manos, pero ¿qué pasó? Que cuando le dijo a Eliseo, ¿qué deseo tienes que te cumpla antes de que yo me vaya? Que yo reciba doble porción de la unción que tú tienes. Y él le dijo algo, ¿y qué pasó? Sí se le pasó eso a Eliseo. Eliseo también pudo abrir el río donde iba a caminar, iba a cruzar. ¿Qué hizo? Golpeó con el manto de Elías. ¿Y qué pasó? Se abrió para que él pasara. Entonces también no hubo posición de manos ahí, pero sí se traspasó. Entonces de esa manera, como ilustración, es de que se pasa tanto la responsabilidad, pero también el respaldo de Dios. Por eso vamos a seguir mejor, porque hay cosas que me quiero adelantar, pero no, vamos al paso. Punto 2. Las manos de Jesús y sus apóstoles. Cuando llegamos a los evangelios y al libro de los Hechos, encontramos un cambio notable en el uso típico de la imposición de manos. Una pequeña muestra todavía transmite el sentido general negativo, o sea, el de dañar o aprovecharse, relacionado en este caso con los escribas y sacerdotes que buscaban arrestar a Jesús. Por ejemplo, eso es como en Lucas 20:19, Lucas 21:12, Lucas 22:53, apúntalos. Lucas 20:19, 21:12, 22:53. Pero ahora, mi hermano, con el Hijo de Dios mismo entre nosotros, encontramos un nuevo uso positivo de la frase. ¿Cuál? Imposición, de la frase imponer las manos. Ya que Jesús pone sus manos sobre las personas para bendecir o para sanar. Entonces aquí ya hay como que un cambio muy notable en la imposición de manos. ¿Por qué? En el caso de Lucas
de estos versículos pasados que te cité, digo, para irme rápido, porque si no me voy a tardar y no voy a alcanzar a cubrirlo, pero de una manera rápido, ¿qué es lo que querían los fariseos y los sacerdotes? Matar a Jesús. ¿Qué era eso? ¿Qué pasaba con el rey Asuero? Echar mano a Jesús. Por eso es ahora sí que el sentido negativo. Continuemos. La práctica más común de Jesús para sanar, ¿cuál era, hermano? El tacto, que a menudo se describe como imponer las manos sobre el que iba a ser sanado. Esto está en, por ejemplo, Mateo 9:18. Reina Valera dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Esta es la fe que él llevaba acerca del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Quién era este hombre principal, te acuerdas? Era Jairo, y su hija ya estaba muerta. ¿Pero qué dice él? O sea, él sabía de que bastaba con que el maestro pusiera su mano y que ella iba a vivir. ¿Cómo tú puedes echar toda tu religión cuando tienes una necesidad en la que Dios permite que tú, como lo que estábamos testificando, que tú te des cuenta que tu religión no sirve de nada, que solamente Cristo salva, que solamente Cristo sana? ¿A poco no? Amén. ¿Cómo es que, por ejemplo, Jairo, siendo un fariseo, veía que no bastaba sus creencias, su religión, el judaísmo? Pero ¿qué dijo? El maestro: sí, él sí puede ayudarme, él sí puede hacerlo eso. Yo creo que ya había escuchado de los milagros, de las maravillas del maestro, que él decidió hacer a un lado su religión. ¿Para qué dice? Entonces, no nomás vino: maestro, te pido. No, ¿qué dice este pasaje? Dice que un hombre principal se postró delante de él. O sea, que vino y se humilló, yo no sé en qué manera se le postraría, a lo mejor se puso de rodillas delante de él y le suplicó: Señor, mi hija acaba, fíjate qué caso le trae. O sea que de repente tú lo ves, mi hija acaba de morir. Dice, acaba de morir, mas ven, ¿y qué? Qué importante y qué poderoso pueden ser las manos de los santos, de los llamados hijos de Dios, de los que creen en Dios, de los que se han santificado para Dios. Y eso eres tú, hermano. No solamente son las manos del pastor, las manos del líder, no, son las manos de los líderes, las manos de la congregación. Fíjate lo importante que dice: mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué fe tan fuerte y poderosa de que alguien que él sabía que ya estaba muerta, pero dentro de todas las enseñanzas que enseñaba el maestro, que decía que él era el camino, la verdad y la vida. Si tú eres la vida, solamente ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Y qué pasó? Ya sabemos que pues sí, el Señor la revivió. Poderoso es el Señor. Marcos, por ejemplo, también registra algunos ejemplos. Marcos 5:23, apúntalo, pero vamos a leer 6:5. Marcos 6:5 dijo: y no pudo ser ningún milagro allí, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Aquí se respalda que sí, es verdad que la práctica más común de Jesucristo para sanar era ¿qué? Imponerle las manos de una manera visible, para que vieran que fue él. Bueno, en este caso recordemos que él no se adjudicaba la gloria, no se adjudicaba eso. ¿A quién se lo daba? A su Padre. ¿Te imaginas que si Jesucristo, por ejemplo, la hermana Sandra está enferma, ayúdame, Señor, y Jesucristo hubiera extendido su mano? No faltaba el fariseo, el incrédulo, lleno de maldad, de mentira en su corazón, que dijera: no es cierto. Y sí llegó a pasar a veces. ¿Qué pasó con los fariseos? Le atribuían ciertos milagros al demonio. No, eso lo hizo Beelzebú.
O sea, qué grandes contiendas, porque es que el maestro entonces llegó y mejor de una manera visible para que no se lo atribuyeran a nadie más. ¿Por qué? Estando toda la atención y toda, ahora sí que la gloria de ese milagro, lo que debemos hacer nosotros, no soy yo, fue Él. Todo para Dios, pero de una manera visible, que la misma persona sintiera, sienta las manos, sienta tus manos y tú sientas que algo está sucediendo. Dios obra de esa manera por medio de sus siervos, por medio de todos ustedes, puede obrar de esa manera. ¿Por qué? Porque somos hombres maduros, mujeres maduras, somos creyentes maduros, y cuando nos vean a nosotros, ¿qué vamos a hacer? No me veas a mí, fue Él el que lo hizo. Vamos caminando más para que veas más acerca de la imposición de manos. Marcos 7:32, por ejemplo, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano encima. Ya te imaginarás qué pasó cuando el maestro le puso la mano. El siguiente ejemplo, por ejemplo, hay otro en capítulo 8, versículo 22 al 25, Reina Valera. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. O sea, casos difíciles, hermano. Un tartamudo, un sordo. Yo me he puesto mucho a meditar en el caso del sordo. ¿Cómo escucharía la palabra? Ya depende entonces toda la fe que tú traigas. Bueno, 8, 22 a 25. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y ya sabemos que ese ciego decía que veía así medio borrosito, que era de repente otra vez, hasta que empezó a ver claramente. Entonces, fíjate la importancia y el poder de la imposición de manos. Por ejemplo, Lucas 13, 12 y 13, Reina Valera dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Ese también caso está tremendo, hermano. Este del tartamudo, este del ciego que le trajeron, que fue de una manera visible para con él y para los demás. Se lo llevó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía. Ya sabemos que terminó viendo. Este otro caso es dice: eres libre de tu enfermedad. A mí me sorprende mucho cómo es que el maestro, pues es que es el maestro, ¿no? Pero cómo él podía discernir cuándo era un demonio y cuándo era una enfermedad. ¿Y qué es lo que hacemos hoy en día? Deberíamos consultar al Señor, por lo menos diciéndole: Señor, hazme saber si es un demonio el que está provocando esto, o hazme saber si es una enfermedad. ¿Por qué es tan importante? Porque si tú vas con un demonio y te diriges como una enfermedad, no va a pasar nada. Tal vez no pase absolutamente nada. Pero si tú vas con una persona que está enferma y la tratas como un demonio, pues no va a pasar nada, porque no hay demonio. Entonces no va a haber sanidad. ¿No crees que sería mejor preguntarle al Señor: Señor, dame sabiduría, dame discernimiento, dame visión para saber si esta es una enfermedad o si esta eso es un demonio? ¿Por qué? Fíjate lo que continúa diciendo. Dice: eres libre de tu enfermedad con la palabra. Dice 13, versículo 13, Lucas 13, 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿A quién se refiere? A una mujer que estaba encorvada, hermana. Pero no hablamos de joroba. Una persona que está jorobada está como que así. No, esta mujer dice que estaba encorvada. ¿Te la imaginas caminando así? Allá por el trabajo, yo una vez vi una mujer. Estaba platicándole a uno de mis compañeros de la palabra de Dios. Ya no he visto a esa viejita, pero había una viejita literal, mi hermano. Caminaba así. Entonces me le quedaba viendo yo y yo le platicaba, aproveché esta parte escritural y le hablé. Le digo: mira, ¿ves esa viejita que va ahí? Sí. ¿Por qué tú crees que está así? No, pues no tengo idea. Le digo: puede ser que haya demonio, puede ser que sea una enfermedad.
La Biblia habla de una mujer que caminaba y estaba así, pero dice que era una enfermedad. ¿Y qué hizo Cristo mediante la imposición de manos? La sanó. ¿Qué quiere decir la sanidad? Que, ay, tengo más fuerza, me siento bien. No, la sanidad del maestro quiere decir que se enderezó y dejó de andar sufriendo. Porque te imaginas el dolor que está aquí cuando, por ejemplo, estamos trabajando, no sé, a los que trabajan en albañilería, a los que trabajan, que te enderezcan con algo pesado, duele, o sea, es feo estar así todo el día. Si por un rato es horrible, ¿cómo será estar todo el día así? Pero el maestro, siendo tan bueno y ahora sí que queriendo curar y sanar las enfermedades del pueblo, ¿qué hizo? Le impuso las manos a esta mujer encorvada, se enderezó y dejó de padecer ese mal. Otro punto, mi hermano, es que también Jesús también pone sus manos sobre los niños pequeños que vienen a Él para bendecirlos, por supuesto, como está en Mateo 19, 13 y 15 y Marcos 10, 16. Pero eso ya sabemos que el Señor quería que vinieran los niños. Y si Él pone las manos es para bendecirlos. En Hechos, ahora vamos al libro de los Hechos, mi hermano. En el libro de los Hechos, por eso decía que era para los apóstoles, Él y los apóstoles. En Hechos, una vez que Jesús ha ascendido al cielo, fíjate, esto es bien importante. Sus apóstoles se convierten en sus manos. Por eso me esperé mejor hasta este momento para explicártelo de una manera bien concreta y bien fácil. Sus apóstoles, en efecto, ahora son las manos de Jesús. ¿Por qué es que mucha gente sanaba cuando los apóstoles imponían manos? ¿Por qué es que muchos cuando los iniciaban en el ministerio, los apóstoles les imponían las manos? Y te acuerdas que en el libro de los Hechos estábamos leyendo y estaba la imposición de manos. Por eso es que necesito traer el tema ya, para que pudiéramos entender de que se iniciaba alguien en el ministerio. ¿Qué? ¿A quién le impusieron las manos? Veíamos el viernes, se las imponían a Bernabé y a Pablo. ¿Para qué? Para su primer viaje misionero. ¿Por qué se las imponían? Las manos del Señor bendiciéndolos. ¿Para qué? Para la obra que van a cumplir. Un ejemplo, por ejemplo, aparte de ese. Ahora ellos como su Señor, o sea, ¿quiénes? Ahora los apóstoles, ahora tú, ahora nosotros como sus discípulos, nosotros como sus ministros, como el Señor, ahora vamos, ¿qué podemos hacer? También sanar con el tacto. Ananías, por ejemplo, ¿te acuerdas de Ananías? ¿Te acuerdas que Pablo se quedó medio ciego? Dice que tenía como escamas, veía borroso, no alcanzaba a distinguir por ver la luz, por ver al Señor. Pero ¿qué fue lo que pasó después? En el libro de los Hechos, poderoso es el Señor. Ananías pone sus manos sobre Pablo 3 días después del encuentro que tuvo él en el camino de Damasco con el Señor Jesucristo. Le pone las manos ¿para qué? Para restaurarle la vista. Pero esto, cabe mencionar que, por ejemplo, en el ciego era el mismo maestro, pero aquí, entonces se cumple lo que está diciendo, que los apóstoles ahora se convierten en las manos de Jesús. ¿Qué le puso a Ananías? No era un ministro, hermano. Tienes que tener en cuenta esto, porque muchos van a pensar aquí, no, pues es que nada más son los ministros, nada más es el pastor, no, nada más es el copastor, no, nada más son los músicos, no, nada más los hermanos. No, hermano, todos los que han sido bautizados y llenos del Espíritu Santo, ellos pueden imponer manos para que pasen estos milagros. De hecho, tienes la responsabilidad de hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque ahora te has convertido en las manos del Maestro. O sea, no tengas miedo ni desconfíes ni nada, no titubees, hermano, porque no vas a ser tú. Siempre recuerda antes de poner las manos que tú solamente eres las manos del Maestro, pero el poder viene de Él. Entonces Él es el que va a hacer la obra. Amén. Gloria a Dios. Poderoso nuestro Señor. Este pasaje, pues ya sabemos que están Hechos 9:12 y versículo 17. Este es de Ananías cuando le pone las manos a Pablo. Ahora, por ejemplo, las manos de Pablo, a su vez, se convierten, o sea, como alguien llega y le pone las manos a Pablo, para que él vea, recobre la vista. Él ya vuelve a ver, pero ahora ya no ve las cosas como las veía antes, que perseguía a la iglesia, ahora las ve.
pero como debe de verla, como en realidad son. Entonces, ¿cómo alguien viene y le da esa bendición de recobrar la vista? Pero ahora ese mismo que recobró la vista, que recibió bendición, ahora se convierte en un canal de extraordinarios milagros. ¿Cómo es también que le pudieron haber puesto las manos a Pedro, a todos los demás, el mismo maestro, y ahora son canales extraordinarios de milagros? Por ejemplo, dice Hechos 14:3, Reina Valera: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo y hablaron con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Otra parte es en Hechos 19:11. Entonces, incluyendo la imposición de sus manos sobre un hombre enfermo en Malta para sanarlo. Vamos a ese pasaje, eso está en Hechos 28:8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verlo, al que le pusieron las manos, al que sanaron, al que le dieron la vista. Ahora él anda sanando y ahora anda predicando la palabra de Dios. Entonces dice, entró Pablo a verle y después, fíjate cuál, esto es bien importante, este es el orden, mi hermano. Después de haber orado, ¿qué continúa diciendo, mi hermano? Le impuso las manos y ¿qué pasó? Le sanó. Algunas veces puede ser así, hermano. O sea, tú ves, tienes a la persona, tienes al hermano y le vas a imponer las manos y estás orando. Señor, te pido, tengas misericordia de esta persona porque tiene fiebre, disentería. Sánalo, Señor, en tu nombre poderoso. Le pone las manos y gloria a Dios, sanó. Algo nuevo en los evangelios es la sanación de Jesús. ¿Por qué algo nuevo en los evangelios? Porque recuerda, por eso estábamos estudiando la parte del Antiguo Testamento. Entonces ahora, algo nuevo, diferente a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, en los evangelios, es la sanación de Jesús a través de la imposición de manos. Poderoso es el Señor. Pero lo nuevo en Hechos es el dar y el recibir el Espíritu Santo por medio de ¿qué? De la imposición de manos. A medida que el Evangelio avanzaba desde Jerusalén y Judea hasta Samaria y más allá hasta los confines de la tierra, como está en Hechos 1:8, Dios se complace en usar la imposición de manos de los apóstoles como medio y marcador visible de la venida del Espíritu Santo a nuevas personas y lugares, primero en Samaria y después en los otros lugares. Por ejemplo, Hechos 8:17. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, podemos orar por una persona y puedan mostrar ciertas manifestaciones. Una de las manifestaciones más visibles es el que empiecen a hablar en lenguas. Pero no es la única manera. Podremos poner las manos sobre personas con tal, o sea, me quiero bautizar o están por bautizarse, les imponemos las manos, pero no muestran nada visible en el momento, pero después sus vidas empiezan a mostrar ¿qué? Frutos de arrepentimiento. Entonces fíjate cómo dice la Escritura, y después les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Ahora, y luego más allá, por ejemplo en Éfeso, pero ahí mismo en el libro de los Hechos 19:6, dice esto: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Se hace más énfasis en el hablar en lenguas que en profetizar, hermano, pero también la Biblia habla de profetizar. O sea, le imponían las manos y esas personas empezaban a hablar maravillas de Dios, palabra de Dios. Eso también es impresionante, no nada más es el que habla en cosas que no entendemos, en otro lenguaje que no entendemos, no, que hablan en nuestro propio idioma. O sea, tú ves al borrachito que lo has escuchado decir maldiciones y de repente
dentro de la oración se acerca de una manera, se acerca arrepentido, se acerca dispuesto a cambiar su vida, a ponerle su parte para cambiar su vida, y le ponemos las manos y de repente empieza a hablar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué señal más grande? ¿Te imaginas de él? Si está hablando en lengua, pues no le vamos a entender, pero ¿qué tal si Dios le da y empieza a profetizar y empieza a hablar palabras? O sea, su lenguaje obsceno y grosero empieza a ser esa parte está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 38. Entonces, ¿dónde lo habrá aprendido? Pero es parte de recibir el Espíritu Santo. Otro punto, mi hermano, en la iglesia de hoy. En la iglesia de hoy, finalmente en las epístolas del Nuevo Testamento, cuando empezamos a ver lo que es normal en la iglesia hoy, encontramos dos usos que continúan del libro de los Hechos y que hacen eco a las menciones de las anteriores, como fue en Números 8:10, 27:18, y establecen el curso de las preferencias de Pablo en su primera y en su segunda carta a Timoteo. Es interesante cómo es ahora en la iglesia de hoy. Comencemos por Hechos 6:6. Dice así: cuando la iglesia elige a 7 hombres para servir como asistentes oficiales de los apóstoles, ¿te acuerdas que ese pasaje es donde se escogen a los diáconos porque los apóstoles pues no se daban abasto y estaban descuidando la atención a las viudas, inclusive estaban descuidando la predicación del evangelio por estar atendiendo cosas que no eran tan importantes son importantes, pero no de tanta importancia como la predicación de la palabra? Entonces, de una manera resumida, cuando la iglesia elige a 7 hombres para servir como asistentes oficiales de los apóstoles, a estos se le presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Así los iniciaron en el ministerio. Aquí nuevamente, como en Números, encontramos una especie de ceremonia de comisión. El signo visible de la imposición de manos marca públicamente el inicio formal de un nuevo ministerio para estos 7, reconociéndolos ante la gente y pidiendo la bendición de Dios en sus labores. ¿Qué es lo que pasaba cuando se iban a su primer viaje misionero? ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre que vayamos a salir? Habrá veces que tal vez yo vaya, pero ustedes no, o al revés, que ustedes vayan, pero yo no, entonces haremos eso. ¿Qué es lo que haremos? Los encomendaré en manos de Dios, imponiendo las manos para que Dios los bendiga allá donde van a ir. ¿Te acuerdas que te hablé cuando yo fui al concilio, que me hicieron un examen oral para iniciarme como pastor? Entonces, después de que pasó todo eso, los hermanos se reunieron, todos los presbíteros de lo que es el sector de aquí de Ciudad de México y Estado de México, sector central le llaman ellos. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Cómo ves tú? ¿Sí crees que esto y lo otro? O sea, dentro de su criterio, ellos dijeron, no, se ve que sí, bueno. Entonces ya vino al que se llamaba el obispo presidente, el líder, el pastor principal de toda la iglesia, fue el que me dijo, pastor, dice, hermano, desde ahora usted ya está iniciado como pastor en la iglesia. ¿Y qué hicieron? Me postré y todos en rodita me impusieron las manos. ¿Para qué? Para la encomienda desde ese momento hasta el momento, ahora sí como un ministro oficialmente reconocido por ellos. Y ahora, ¿por qué? Por medio de Dios. Porque ellos son los pastores. Entonces, ¿te acuerdas que los apóstoles, los ministros son las manos de Dios? Dios me estaba reconociendo como un ministro para que yo empezara a trabajar como un pastor. Entonces, muchas otras iglesias he sabido, ahí también te daban una credencial literal por tu foto. Y a veces lo curioso es que le dan más valor al documento que a la imposición de manos. Entonces, mientras haya sido un ministro de Dios, un ministro escogido por Dios, hermano, y tú ya hayas sido iniciado en el ministerio que tú tengas, hermano, siéntete tranquilo y siéntete confiado de que Dios te va a respaldar, de que Dios te está respaldando. Es por eso que de repente si has empezado o empezaste a platicar la palabra de Dios, empezaron a venir almas, o tal vez empezaron a hacer caso, empezaron a cambiar vidas, no lo sé, empezaron a creer en Dios. ¿Por qué? Porque hay alguien que te respalda hoy. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Cuando recién llegamos, así lo hicimos.
Entonces, este lugar lo ofrecimos a Dios para que solamente fuera aquí lugar como casa de oración. A los hermanos que ministran, el hermano Patricio, a la hermana Ángeles, el hermano Pedrito, les impusimos las manos, oramos por ellos porque iban a ser los ministros, las columnas de aquí. A la hermana, también a la hermana Graciela, ¿verdad? Creo que le impusimos las manos para que se iniciara, pero bueno, pasa el momento en que pues muchos desiertan. Como lo hacía, hay un personaje que desertó del evangelio y dejó al apóstol Pablo con todo aventado. Pero bueno, entonces, que Dios tenga misericordia de ellos porque no le han dado, ahora sí que la importancia y el valor a lo que es el ministerio. Cuando usted también se iba a empezar a dirigir, hermano, yo oré por usted para que también pues, haga el reconocimiento de que pues ahora es parte del cuerpo de ministros de aquí de Casa de Oración. Entonces podríamos hacer credenciales y podríamos mandarlas a pedir, pero no, yo creo que lo más importante es lo que, mientras el libro y la palabra de Él nos avale, yo creo que ahí tenemos que depositar nuestra fe, ¿no? Porque luego puede ser de que los agarra la policía y a ver, ¿por qué están haciendo cultos? Si te busques la credencial y no, pues no la tengo. Porque llega a haber muchas veces que depositas más tu credencial o alguien que te diga, tú no eres nadie, ¿quieres ver que sí soy? Y lo hace como presunción. Nos tiene que bastar y nos tiene que sobrar que Dios nos hizo sus ministros, nos hizo sus heraldos, nos hizo sus siervos, y eso es más que suficiente. Para que no batalles con eso. Luego, ¿por qué no hacemos unas? Digo, la podemos hacer, pero el punto es de que confiemos plenamente, lo más totalmente en Dios. Entonces, así también cuando la iglesia responde a la dirección del Espíritu Santo, como el versículo que estuvimos leyendo, 13, 1 al 3, que dice, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. O sea, podemos estar en pleno culto, podemos estar orando en el momento de la oración, terminar la oración del culto, y Dios le puede dar instrucciones a algunos de ustedes. O sea, por ejemplo, una instrucción que a mí me vino y sí me clavó fue la de este varón que se fue, como de que tienes que estar atento a todos los que llegan, tienes que estar atento a ¿qué sabemos nosotros en qué manera venía el varón? Si venía con corbata, yo nomás le vi la camisa blanca. Creo que traía corbata. Pero ahorita que bajé, dice la hermana Ángeles que el hermano Víctor lo mandó, creo que porque se está predicando a las personas que tienen mototaxi aquí adelante. Okay. Para platicar, para traer esas personas para acá, algo así. Ok, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces a lo mejor pero ¿qué tal es una persona que venía necesitada? Mira, el hermano Pedrito se puso bello para venir con el Señor. Entonces, digo, en lo personal sí es como de que te quiero más atento. Porque a lo mejor digo, qué bueno, que no. Me da alivio escuchar eso, mi hermano, pero ¿qué tal si era muy necesitado? No lo conozco, no lo había visto. Yo pensé que a lo mejor era digo, a lo mejor le había hablado. Yo pensé eso, ¿no? Y lo cuenta venía a la mente, ¿qué tal si a lo mejor era de las personas que le digo de los tenis? A lo mejor dije. Por eso así como que sí me empezó a palpitar mi corazón. Perdóname, Señor, necesito estar más atento. No sé si, pero ya ubiqué cómo lo voy a hacer, cómo le vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí puede dar la instrucción. Terminaron de orar, estaban en ayuno, se pusieron a orar, ¿y qué pasó? Dios dio la instrucción a alguien, le debió haber dado la instrucción: apártame a Pablo y apártame a Bernabé, porque los voy a mandar a la misión, que es el primer viaje misionero. Entonces, de repente, acabando el culto, en la misma oración que hacemos antes del culto y ese tipo de prácticas que tenemos, entonces puede darle la instrucción a alguno de ustedes, como me la dio a mí, para andar concentrado. Bueno, me dio la introducción, pero sí sentí feo. Pero puede decirles a ustedes algo que quitemos, algo que implementemos, algo que volvamos a rescatar, o algo que debamos de hacer, como aquí fue el primer viaje misionero. Entonces yo les decía el viernes, hermano Patricio, que no estaba, que a lo mejor Dios les dé una instrucción y nos dé una instrucción, salgan o júntense tal día, o sea, algo claro de parte del Espíritu para hacer crecer su obra. Amén. ¿No? Entonces estemos atentos a eso. Entonces, así como dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Hechos 13:2, que es donde está ese versículo, que lo acabamos de estudiar. Esto decía así: luego, después de ayunar, orar y haber puesto las manos sobre ellos, ¿qué? Salieron. O sea, habiendo tenido la orden, les pusieron las manos, oraron,
Dios te bendiga, hermano Pablo, Dios te bendiga, hermano Bernabé, porque van a ir a la misión, váyanse a la misión, sea Dios yendo con ustedes y nosotros estaríamos orando desde aquí. Porque nadie estaba de acomedidos. Hablábamos de las envidias, de los celos ministeriales, pero no andaban de acomedidos. Yo, no. Dios les dijo quiénes son. Él sabe por qué. Dios sabe tal vez las cualidades que tomó en cuenta, el corazón que tiene. Él sabe por qué manda a las personas. Él sabe por qué pone al hermano a predicar. Sabe por qué pone al pastor. Él sabe por qué los puso. Por eso es que tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, ahora, retomando Hechos 6:6, al igual que en Hechos 6:6, esta es una comisión formal realizada en público con la petición colectiva de la bendición de Dios sobre ella. Gloria al Señor Jesucristo. Otro punto, mi hermano, el penúltimo, comisión al ministerio. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Reina Valera dice así: Pablo encarga a Timoteo, su delegado oficial en la iglesia de Éfeso, de esta manera: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profeta con la imposición de manos del presbiterio. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Para nuestros propósitos aquí, el punto no es precisamente qué don recibió Timoteo, aunque tanto el versículo anterior como el siguiente mencionan la enseñanza, sino, aquí va lo que me decía la hermana Sandra acerca de esta palabra, sino cómo los ancianos lo comisionaron formalmente en su papel. Ancianos en la iglesia se quiere decir, no es que son los más viejitos y es que la vejez está la sabiduría, no, a los hermanos que ya han caminado, que ya están firmes, que han crecido ya de una manera espiritual, a los líderes, a eso se refiere ancianos. Entonces sí es bíblico, está escrito. Ellos son los que deberían de poner manos para, ahora sí que poner a alguien en el ministerio, por dirección de Dios. Timoteo fue enviado para esta tarea específica, con el reconocimiento público de los líderes reconocidos, no solo por sus palabras, sino a través de la imposición visible, tangible y memorable de las manos de los ministros que estaban en ese tiempo con él. Esta ceremonia pública puede ser a lo que Pablo se refiere en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice así: cuando menciona un don de Dios en Timoteo a través de la imposición de manos, el versículo dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Quién le está diciendo a quién? Pablo le está diciendo a Timoteo. De repente me quedé pensando, no sé por qué en esa palabra fuego, dije, ¿qué querrá decir exactamente? ¿Se referirá a lo que nosotros decimos? ¿Fuego? O sea, predica con fuego, canta, y a veces al fuego lo ponen como de que entre más grites, entre más hagas, no argüende, pero que entre más visible seas, es más fuego. Y me quedé con esa duda. Fíjate cómo dice la traducción lenguaje actual, igual el mismo versículo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice: por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando te puse mis manos sobre tu cabeza. Entonces, ¿a qué se refiere esa palabra fuego? Se refiere a un don especial, a una capacidad, a una habilidad especial que Dios te dio. Dígase, en este caso, como decíamos antes, era la enseñanza. ¿Por qué? Porque Timoteo era el pastor de la iglesia de los Efesios. Entonces, ¿qué era lo que tiene que tener el pastor? Tiene que tener muchas virtudes que Dios le da, dentro de ellos la enseñanza de la palabra. Entonces, al hablar de ese fuego, se refería a eso que Dios te dio. Por ejemplo, el hermano Pedrito pues tiene ese fuego de que pues lo siguen, tiene su manera de predicar la palabra y le prestan atención. Veo, por ejemplo, el hermano Patricio también tiene su fuego. ¿De qué? Pues ha ido por varios lugares, tiene ese fuego, ese amor por Dios y predica la palabra y pues han venido, aunque muchos se hayan ido a otras iglesias, pero es la obra de Dios, gloria a Dios, ¿no?
Vio, por ejemplo, la hermana Sandra que predica la palabra y aunque a veces no le hagan caso, hermana, pero es parte del fuego. No siempre nos van, si no le hicieron caso a Jesucristo, que era el que les explicaba más que con bolitas y palitos, ¿por qué a nosotros nos habrían de prestar atención si no somos más grandes que Él? Más grandes que Él. Pues a eso se refiere. Para que si Dios te lo dio, si a ti te puso... A ver, ¿quién te hizo ministro? ¿Ya fuiste al instituto bíblico? Porque hay muchos que sí les van a decir, No, hermano, en la iglesia. A ver, ¿y tu iglesia tiene instituto bíblico? No, pues mire que pues, cuando te digan así, yo soy ministro por la imposición de manos de los líderes de mi iglesia. Así. Porque muchos te van a pedir que les enseñes tu certificado, que terminaste el estudio bíblico, estudios teológicos. Digo, no son malos. Pero aquí está hablando de la importancia que es la imposición de las manos, la aprobación de Dios para que tú vayas y trabajes en la obra de Dios. Poderoso es el Señor. Cuando los ancianos ponen sus manos sobre un candidato para el ministerio, ambos lo están lo encomiendan a un rol particular de servicio, como hablábamos. Le ponemos las manos para que dirija, para que comience a dirigir, para que comience a llevar la alabanza, para que comience a predicar, o como Pablo y como Bernabé, para que salgan afuera y cuando prediquen allá afuera, Dios los respalde, con el respaldo también de la iglesia. El último texto clave y quizás el más instructivo también se encuentra en la primera carta a Timoteo. Nuevamente Pablo escribe. Ahora, ese es otro punto bien importante también, mi hermano, que es el que luego muchos más mencionan. Más que mencionar lo bueno, a veces somos bien buenos, somos mejores exponiendo lo malo. Muchos hablan del infierno, tenemos que hablar del infierno, pero muchos hablan más del infierno que de la salvación. Muchos hablan más del diablo que de Jesucristo. Y esas en las iglesias hablan más de que vamos a comenzar el servicio, Señor, ata a todos los demonios y esto y lo otro, como si el Señor Jesucristo estuviera preocupado. Y ¿cómo preparamos las cosas según cuando el Señor tiene en su palabra que vengamos, lo alabemos y nos concentremos en quién? En Él. Porque no sabemos si estamos caminando sobre aguas o si vamos a caminar sobre aguas. Y si nos distraemos del maestro, lo acabamos de estudiar también, ¿qué va a pasar? Nos vamos a hundir. Y al hundirse se siente feo. Sino que mantengamos la mirada fija en el Señor. Entonces, esto es muy importante, hermano, que habla de una parte, pues sí, que tenemos que tener cuidado. Primera carta a Timoteo 5:22 dice: no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Pero de repente está como que medio confuso, ¿no? Como que de repente no está tan claro. No impongas las manos sobre nadie con ligereza. Eso lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros? Entonces dije, pues a ver, vamos al original o vamos a otra traducción. La traducción lenguaje actual lo habla más claro. Dice: antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios. ¿Cuál es el contexto? Estamos hablando de designación de tareas, de ministerios a alguien. No es de que no le impongas tu mano a cualquier persona porque se te van a pasar los demonios. ¿Verdad que no ha mencionado nada de eso? Y cuando pasaba eso se transmitían mis pecados. ¿A quién? Al cordero, al animalito que iba a ser sacrificado. Pero en ningún momento era de allá para acá. Digo, hay partes escriturales que tratan algo parecido por el estilo, pero no mediante la imposición de manos. Continúa diciendo entonces: antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios, piénsalo bien. No porque se te pasen sus demonios a ti, o sus enfermedades, o sus maldiciones, o brujerías. No, hermano, fíjate qué es lo que dice la Escritura. Porque si esa persona hace algo malo, o sea, de que se robe los diezmos, una banca, que se robe algo de ahí, si es, tú lo recomiendas, tú lo encomiendas, tú dices: no, mi hermano es buen predicador, y tú le ponemos las manos, nos hacemos responsables de lo que haga él. ¿Qué dice? Tú serás también responsable de lo que haga.
tú mismo debes apartarte del mal. Hasta que no estemos, a que un hermano no nos muestre realmente firmeza y madurez en las cosas de Dios, no debemos de pasarlo a ministrar. Porque si al rato hace una cosa que no, hermano, somos responsables, o sea, es un pecado compartido. ¿Por qué? Es como si Dios dijera, ¿quién lo trajo? ¿Quién lo? Oh, Señor. Y somos, ahora sí que, responsables por lo que Él haga. Entonces yo creo que está más claro. Dice, no impongas tus manos a alguien con ligereza. Pero esto no se refiere a que le pongan las manos a alguien que no sabemos quién es. De repente parece que está diciendo que si viene un enfermo de cáncer, no, fíjate qué tiene primero. No se está refiriendo a las personas que buscan o necesitan una sanidad. Se está refiriendo exclusiva y específicamente a alguien para que pueda ministrar aquí detrás del altar. A eso se refiere. Entonces no podemos decir, hermano, ore por mí, hermano, y que sea un primo del hermano Patricio, un sobrino de la hermana Sandra, y yo así como de que, ¿pero qué tiene? ¿Y esto? ¿Ha hecho pactos con el diablo? No tiene nada que ver con eso. Es que no puedo poner mis santas manos sobre cualquier persona. No, se supone que ellos están enfermos. ¿Y qué dijo el Señor? No son los sanos, sino los enfermos los que necesitan la ayuda de Dios, la bendición de Dios. ¿Y qué hacía Jesús con los enfermos? Les ponía las manos. ¿Por qué? Tiene que ver con que una brujería no nos va a hacer a nosotros. Como yo le decía a la hermana Sandra, es que dicen que no me dejas ver. No van a poder ver porque el Señor les puso un límite, porque es la manera de protegernos a nosotros de ellos. Hay una parte escritural, ¿te acuerdas que están los leprosos? No me viene y no recuerdo ahorita de rápido, pero están los evangelios. No, el pueblo de Israel no podía tocar a los leprosos. ¿Por qué? Porque se les contagiaba. Pero el Señor Jesucristo, ¿podemos hacerlo? A mí me han tocado casos, hermanos, en los que según si tú pones tu mano se te pega la enfermedad. Entonces, ¿qué será más fuerte? ¿La enfermedad o aquel que sana la enfermedad? Como de que no vayas a orar porque se te pega el COVID. Está, por ejemplo, el caso de Casa de Oración y en Ciudad Deportiva. Y aún así con COVID fuimos, ¿y qué pasó? El Señor sanó a ese varón al instante, por gracia de Dios. ¿Qué es más fuerte? Debería de ser más fuerte la fe en el poder de Dios que lo sana todo. Entonces, ¿qué va a pasar si alguien tiene roña? Ya se echó crema, se lavó con todo tipo de cosas y no le pasa nada, y te piden, usted es de la palabra de Dios, ¿verdad? Oiga, ¿a poco es cierto que Jesús sanaba? Sí sanaba. Y cuando te digan, a ver, ore por mi familiar, ¿qué tiene? Pues tiene una roña que no sé qué, yo le toqué poquito, pero mire cómo se me puso la mano. ¿Qué vas a hacer, hermano? Porque hay veces también que hay siervos, ahorita vino a la mente, sí es cierto, hay veces que hay siervos en ese tipo de casos que ponen las manos así por encimita, no es imposición de mano, no es el tacto, no, las ponen por encimita y oran y no pasa nada. Hay un caso, ya recuerdo un testimonio de un varón que dijo, Dios me dijo, yo nunca te mandé a que les hicieras así por encimita, te mandé a que impusieras las manos, o sea, que los tocaras para que yo, porque acuérdate que nuestras manos ahora son las manos del Señor. Si Él quiere tocarlo, déjalo que lo toque. Poderoso es el Señor. Entonces, ahí se entiende más, ¿verdad? Ahora el tema no es la propia comisión de Timoteo, sino su parte en la comisión de otros, porque de él el pastor empieza a imponer manos y ahora sí que a reconocer a más ministros. El encargo por parte de Pablo viene en una sección sobre los ancianos, donde habla de honrar a los buenos, pero también a los malos, que está en esa parte escritural. Primera de Timoteo 5, 17 al 25, lo leemos en casita. Cuando líderes como Pablo y Timoteo y otros en la iglesia formalmente ponen sus manos sobre alguien para un nuevo llamado particular al ministerio, fíjate lo que dice esto, hermano, ponen su sello de aprobación sobre el candidato y comparten, en cierto sentido, la productividad y fallas por venir. Hay muchos que les gusta pararse el cuello y decir, salió de mi ministerio, es de mi ministerio.
Y no, hermano, pero cuando vienen las fallas, ahí sí no quieren reconocer. ¿Y qué dice aquí? Que vamos a hacer, ahora sí que parta, compartir la productividad, pero también los errores. A ver, y hermano fulano de aquí, es de la iglesia de casa de oración. No, aquí vino, pero lo corrimos por mal elemento. No, hermano. A ver, hermano, ¿qué pasó? No, es que esto, lo otro, ¿qué no te enseñamos? O sea, fíjate lo que puede decir, que no les enseñamos bien y anden haciendo desbarajustes allá afuera, al que les enseñamos bien, pero que ellos no sigan las enseñanzas. Entonces, ahí nos podemos deslindar de eso. A ver, ¿qué pasó, varón? No, pues esto, ¿qué no te enseñamos que esto y lo otro y aquello? Pues sí, pero entonces ya la culpa será solamente del ministro. Imponer las manos desde entonces es lo opuesto a lavarse las manos como lo hizo Pilato, que le puso la mano al Señor Jesucristo, a final de cuentas. Cuando los ancianos ponen sus manos sobre un candidato para el ministerio, ambos lo encomiendan a un rol particular de servicio. Que dirijan el culto, que ministren la alabanza, que prediquen, que salgan a evangelizar, o todo eso. Entonces, y lo recomiendan a aquellos a quienes servirá. Por último, mi hermano, Dios da la gracia. Con la imposición de manos y la unción con aceite, los ancianos se presentan ante Dios en circunstancias especiales, con un espíritu de oración y peticiones particulares. Pero mientras que la unción del aceite pide sanidad, la imposición de manos pide bendición para el ministerio futuro. La unción con aceite en Santiago 5:14, de manera privada, encomienda a los enfermos a Dios para la sanidad. La imposición de manos en primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 22, recomienda públicamente al candidato a la iglesia para un ministerio oficial. La unción aparta a los enfermos y expresa la necesidad del cuidado especial de Dios. La imposición de manos separa a un líder calificado para un ministerio específico y señala la aptitud para bendecir a otros. La imposición de manos separa a un líder calificado para un ministerio específico y señala su aptitud para bendecir a otros, como bien lo dije ahorita. Ahora, la imposición de manos entonces, como la unción o el ayuno u otros rituales externos para la iglesia, no es magia. Y como algunos lo han afirmado, no concede gracia automáticamente. ¿Quién es el dador de gracia? Dios. ¿Y en qué se basa Dios? Él sabe si se basa en misericordia, en amor. No lo sé, pero viene de Él. Nosotros no sabemos, nosotros lo hacemos, pero es Él el que decide si sí o decide que no. Porque luego muchos te puedan decir, ahí está, Nisa, no es cierto. No, es que la gracia viene de Él y si no quiso, pues tal vez nos diga, pero tal vez no nos diga. Más bien es un medio de gracia. La imposición es más bien un medio de gracia. Imposición de manos. Y acompaña las palabras de elogio y la oración corporativa para aquellos que creen. Al igual que el bautismo, la imposición de manos es una especie de signo y ceremonia inaugural. El bautismo es el comienzo, el nacimiento de nuevo. Un rito de iniciación, una forma de hacer visible, pública y memorable una realidad invisible, tanto para el candidato como para la congregación, y luego a través del candidato y la congregación para el mundo. Sirve como un medio de gracia para el candidato al afirmar el llamado de Dios a través de la iglesia, proporcionando un medio tangible y físico para recordar cuando el ministerio se torne difícil. ¿De por qué? Dios está contigo, fue Dios el que te escogió, hermano. Que está bien complicado, es que esto, Dios te está contigo, Dios te llamó, no temas, tú sigue, esfuérzate, sé valiente, como le dijeron a Josué. Poderoso es el Señor. Entonces, también es un medio de gracia de Dios para los líderes que comisionan, quienes extienden y expanden su corazón y su trabajo a través de un candidato fiel. Y es un medio de la gracia de Dios para la congregación y más allá para aclarar quiénes son los líderes oficiales a quienes procurarán someterse. Eso es muy importante,
Porque hay muchos que dicen que solamente al pastor, porque es el que predica o esto o lo otro. No, también tiene que ser un sometimiento y obediencia a los ministros. Si el ministro los ve que están haciendo algo indebido, tiene toda la autoridad y todo el derecho, tiene la responsabilidad de decirles que eso no está bien. Entonces también ellos son parte de, por eso se les impuso las manos. Si Dios lo aprobó, entonces ¿a quién te estás oponiendo? ¿A quién te estás resistiendo? ¿A quién te estás rebelando? A Dios. Eso también es muy importante. ¿Qué tal si un día, por ejemplo, me voy, otra vez falto, me enfermé, no lo sé, y dejamos aquí a los hermanos ministrando, y de repente un hermano pues no quiere poner mucha atención y hablo, no sé, y le llama la atención uno de los ministros: hermano, por favor, la compostura, pero en el amor de Dios, hermano, por favor, esto, lo otro, aquello, y se enoja. No, tú no eres el pastor. Pues no, aunque no sea el pastor, sí tiene la autoridad para llamar la atención y poner las cosas en orden. No, que yo así no tengo por qué hacerte caso porque no eres el pastor. No, se está revelando a él, porque él, ¿quién le puso las manos? ¿El humano, el hombre o Dios? Entonces se está revelando a Dios. Por eso es de que debemos de tener cuidado a quien ponemos, porque qué tal si hay uno que es negligente. A sus brothers le da chance y a los demás: no, tú vete allá a la orilla, allá donde está. Y no, tú aquí mira, en lo colchonadito. O sea, no. Para terminar, mi hermano. Bueno, ejemplos bíblicos los puedes encontrar en Hechos 13, 7 y 13, 17. Para terminar, mi hermano. Y en todo, quien da y bendice es Dios. Él, pero solamente Él, extiende y expande el ministerio de los líderes. No soy yo, mi hermano, no es nadie, es solamente Dios. Por eso, si Dios quiere tener, ahora sí que la iglesia con cierta selección, pues es cosa de Dios, pero que no seamos nosotros. ¿A qué me refiero? A que tú no, chusma, tú vete a otra iglesia, aquí no eres, es una iglesia de caché, es una iglesia de élite. No, hermano. Si la iglesia tiene muchos, que sea porque Dios quiere, pero si la iglesia tiene pocos, Dios sabrá por qué quiere tener pocos, que sea porque Él quiere. Todo sea de esta manera. Entonces, ¿quién? Él. Él llama, Él sostiene, Él extiende, Él expande y hace fructífero el ministerio de cada uno de los candidatos, de cada uno de ustedes. Y Él enriquece, madura y cataliza a la congregación hacia el amor y a las buenas obras, para ministrarse unos a otros, y aún más al ser servidos por la enseñanza, la sabiduría y el liderazgo fiel del recién nombrado anciano, diácono, misionero o cualquiera que sea la función que se le dé aquí en la iglesia. Entonces, para terminar, mi hermano, con esta pregunta, claro, se entiende lo que es la imposición de manos. Ahora entendemos que no impongamos las manos con ligereza, quiere decir no porque se me pasen sus demonios, no, nada de eso, sino que seamos cuidadosos en a quién vamos a elegir para que venga a servir aquí en el altar de Dios. Nada que ver con lo otro. Y que por lo contrario, antes pues sí era como de que se pasan todos mis pecados, pero es de aquí para allá y no de allá para acá, que es lo que muchos piensan. No, yo no impongo manos porque se me pasan los demonios. Pero eso sí, hermano, estamos hablando de hermanos, de personas que ya están ahora sí que fortalecidos, ya han cumplido con el bautismo, han sido llenos del Espíritu Santo, eso no les va a pasar nada. Pero cuando uno que se cree, pero que no ha cumplido ni con bautismo, quiere decir que no ha creído, a ese sí se le pueden pasar los demonios, a ese sí le pueden saltar los demonios, pero a los que están sellados por la mano de Dios, mediante la imposición de manos, esos son de Él, Él los defiende. ¿Ok? Oremos, mis hermanos.